Hola a todos, hola a todas. Aquí Arcamel 456. Y viendo sinceramente que el video anterior más o menos cumplió las expectativas que yo tenía previstas para considerarlo un formato recurrente en el canal, aquí tienen este nuevo video, el cual también es copy-voz y es un estilo podcast, así que más o menos vamos a ir subiéndolo regularmente, principalmente para las personas que les gusta el fútbol. Así que, bueno, aquí me tienen otra vez para comentar otra, ¿cómo podríamos llamarlo? Ocurrencia del Sudamericano Sub-20. En este caso, el partido Perú contra Chile, que lamentablemente Chile remontó en los últimos minutos y nos dejó con un marcador final de 3-2 a favor de Chile. Y no, si se lo preguntan, yo no les voy a comentar acerca del partido, porque para eso ya hay otros líderes de opinión que pueden comentar acerca de este tema. Así que si vienen este video esperando que yo putee a Chemo el Solar y le diga, Chemo, ¿por qué no pusiste a Paolo Boneda, del arquero del Milan, como titular en este partido? O cosas como, Chemo, ¿por qué no convocaste a Felipe Chávez? Este chico posiblemente iba a ser el mejor jugador del Sudamericano. No, acá no van a encontrar ese tipo de contenido. Yo sinceramente al momento de hacer mi contenido yo trato de ser lo más original posible. Así que si esperan eso, reiterando otra vez esta aclaración, no lo van a encontrar acá y se pueden retirar otro video en donde posiblemente sí les digan lo que quieren escuchar. Pero en sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Como muy probablemente ya leyeron en el título, vamos a intentar responder una de las interrogantes más profundas de lo que viene a ser el fútbol peruano en general. ¿Por qué la actitud del futbolista peruano es tan explosiva? Y cuando digo que la actitud del peruano es explosiva, no me refiero a su forma de jugar, porque claro, jugadores con una manera de jugar explosiva ha habido varios alrededor de la historia. Incluso actualmente podemos ver jugadores que utilizan recursos explosivos para jugar al fútbol. Sin embargo, actualmente en el fútbol, este tipo de jugadores ha ido escaseando cada vez más y más. Número uno, por la aparición de las nuevas tecnologías como el VAR, que detectan al instante este tipo de actuaciones agresivas por parte de los jugadores. Y número dos, la implementación de tratamiento psicológico para los jugadores, como tanto los clubes en sus formaciones menores, los equipos de fútbol mayores y las selecciones tienen este tipo de departamentos psicológicos y tienen tratamiento psicológico de primer nivel, que prácticamente hacen que si encuentran uno de este tipo de casos agresivos o actitudes explosivas en un jugador, no lo duden dos veces y erradiquen este problema de raíz. Pero ¿qué ha pasado en el caso del fútbol peruano? Parece que nos hemos quedado congelados en el tiempo. ¿Y por qué digo esto? Y acá regreso al tema del Sudamericano Sub-20, ya que el día de ayer, justamente en el segundo gol que habría metido Chile contra Perú, se habría visto una actitud realmente polémica por parte del capitán peruano, Anderson Villacorta, que actualmente milita en el Minero de Zacatecas de la Segunda de México. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que Villacorta, tras el gol de Chile, que independientemente de pensar si fue un robo o no, a mi humilde pensar, yo creería que sí fue un robo, ya que se ve claramente que el jugador chileno comete una falta sobre el arquero peruano. Villacorta perdería totalmente los papeles con el árbitro, al punto de casi quererme echárselo. Incluso ya estaba en posición de batalla, ya lo estaba pechando. Pero ¿qué fue lo único que impidió que Villacorta se me echara con el árbitro? La entrada de Chomo del Solar, que cual Perú versus Argentina en las eliminatorias de Sudáfrica 2010, este habría corrido rápidamente, con la única excepción de que esta vez no iba a celebrar con sus jugadores, sino que más bien iba a separar a Villacorte del árbitro, porque como ya dije, este prácticamente ya está en posición de batalla para mecharse al árbitro. Un poco más, y si no llegaba a Chemo, Villacorta le tiraba un puñete al árbitro. Y esta actitud, sinceramente, me hace pensar muy seriamente si es que el departamento de psicología de la selección peruana de fútbol no está capacitado para poder tratar este tipo de casos. Y otra cosa que realmente me hizo replantearme esta afirmación es el hecho de que justamente con la salida de Juan Pablo Goicoechea, que por cierto venía siendo el mejor jugador en el partido, la condición anímica del equipo se vino totalmente para abajo con la entrada de Víctor Guzmán. Y no es nada en contra de Víctor Guzmán, de verdad. Me gustaría pensar que con una formación mucho mejor que la del fútbol peruano, este podría llegar a destacar, porque los atributos realmente como futbolista los tiene. Lo único que falta es realmente dedicación para poder preparar a estos chicos, y que ya había mencionado en el otro video cómo se formaban mal a los delanteros peruanos. Si gustas ir a verlo, por supuesto,
Aquí arribita te estará apareciendo una pequeña anotación en donde podrás ir a ver el video y podrás enterarte más acerca de este tema que nos aqueja tanto en el fútbol peruano. Pero regresando al tema, con la entrada de Víctor Guzmán al partido, la condición anímica del equipo se vino totalmente para abajo. No sabría decirles exactamente por qué tema, evidentemente pueden ser por temas diversos, pero yo creo que lo más probable y lo más acertado, a mi opinión, es el hecho de que Chepo de Solar ya no es más técnico de la selección peruana sub-20 y los chicos no tengan un líder en el cual apoyarse. Bueno, no es por nada, pero este audio lo estoy grabando días después. Ya se acabó la participación de Perú en el Sudamericano sub-20, básicamente con una derrota 2-0 contra Uruguay. Y les soy muy sincero, yo no vi el partido. Número uno, porque el canal que estaba pasando el Sudamericano sub-20, el cual era América Televisión, prácticamente se la zurró pasar el partido. Prefirió pasar ante la Rosa de Guadalupe que el partido contra Uruguay de la selección sub-20, supongo pensando que le harían un bien a los chicos, porque evidentemente lo estaban haciendo muy mal en el Sudamericano sub-20. Tan mal que, como ya les digo, terminaron últimos de su grupo con menos 11 de diferencia de gol y con 0 puntos. Eso ya es demasiado decir. Y en este partido habría tenido lugar una incidencia que apoya bastante el tema del video, ya que Alejandro Pósito, el defensa central del equipo peruano, habría tenido una salida en falso cuando intentaba pasar el balón y cuando intentaba salir de su área. Lamentablemente, ante la asfixiante presión del equipo uruguayo, Alejandro Pósito habría querido salir jugando y lamentablemente, por la misma presión, un jugador uruguayo se le habría terminado quitando de los pies y habría terminado metiendo el gol que le daba la ventaja al equipo uruguayo. ¿Pero qué se debe esto? Número uno, a que la selección peruana sub-20 haya tenido tan malos resultados. Y número dos, tengo un pensamiento de fracaso generalizado. Tengo un pensamiento pesimista que no va a pensar de que yo puedo ser más que el rival. Pese a que sea Uruguay, pese a que sea Paraguay, pese a que sea Chile, bueno, ya me entienden. Y es aquí en donde yo quiero citar a uno de los mejores psicólogos deportivos que ha pasado por nuestro fútbol, Marcelo Márquez, que fue el psicólogo que pasó por aquella tan exitosa selección que nos llevó a Rusia 2018. Según él, cuando llegó la selección mayor, ya había un pensamiento instalado, un pensamiento predeterminado que tenían todos los jugadores, los directivos, los entrenadores y los preparadores físicos, el cual era el pensamiento del fracaso. Lamentablemente, estos querían que este pensamiento siguiera prevaleciendo en el fútbol peruano. ¿Y cuál era el pensamiento de ser sumiso, estar domesticado y siempre pensar en el fracaso, tener una mente pesimista con respecto al futuro, dejarnos pasar por encima por las demás selecciones de Conmebol, incluso por Venezuela y por Bolivia, que hacía ya mucho tiempo nos habían pasado por encima en cuanto a estado psicológico se trata? Y ahora ustedes de seguro se preguntarán, ¿y qué fue lo que hizo Marcelo Márquez para cambiar este pensamiento que ya estaba instalado, no solo en los jugadores peruanos, sino también en la población peruana, que evidentemente ya estaba cansada de ver al equipo peruano perder, perder y perder? Lo primero que se hizo fue instalar un sistema optimista, un sistema de alegría, placer de jugar al fútbol y la posibilidad de generar un espacio relajado en los jugadores, que les permitiera estar cómodos en la selección peruana y no estar incómodos, un espacio de tensión, un espacio que, bueno, ya entienden la idea, un espacio en donde los jugadores pudieran mostrar su mejor versión, su mejor manera de jugar al fútbol y sobre todo un espacio de pertenencia que les haga sentir que verdaderamente están representando los colores de su país. Y creo que el ejemplo más claro con respecto a este último punto es en el pequeño detalle de que cuando cada vez que los jugadores cantaban el himno nacional, estos se abrazaban y cantaban a viva voz el himno del país. Ahora, el psicólogo Marcelo Márquez también habría mencionado dos puntos muy importantes que habría tenido esta selección peruana rumbo a Rusia 2018, que son, primero, somos libres de crear nuestra propia historia. ¿Y a qué se refería Marcelo Márquez con esto? Básicamente y sencillamente se refería a que nosotros tenemos que crear nuestras propias vivencias. Nosotros tenemos que crear nuestra propia historia. No tenemos que estar alienados ante la historia de Argentina, de Brasil, y que también somos libres de crear nuestro propio estilo de juego. No tenemos que estar copiándonos de otros estilos de juego que ya han sido exitosos, como por ejemplo el yogo bonito. Y el segundo punto que habría mencionado Marcelo Márquez es que nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. Al momento de decir que nosotros evidentemente somos responsables de nuestras propias acciones, yo creo que a este se refería a que si tú la cagas, evidentemente tú tienes que ser responsable, tienes que ser consecuente con tus acciones. No tienes que dejarlo pasar y ya,
Si es que eres expulsado de un partido o si es que has tenido alguna polémica de por medio, tú tienes que ser consecuente con tus acciones y tienes que reflexionar por qué he sido expulsado del partido, por qué me he metido en este escándalo mediático. Una vez analizado este pensamiento a profundidad, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿De verdad todo este pensamiento que acabo de explicar creen que se ve reflejado en la selección de Chemo del Solar? Porque, a mi sincera opinión, con todos los aspectos y todas las incidencias que hemos visto alrededor de los partidos, yo creo sinceramente que no. Y creo que el error viene desde el inicio, ya que al momento de poner a Chemo del Solar como entrenador, es un craso error, ya que él es el fiel reflejo de esta época oscura de la selección. De la época en donde los fracasos deportivos eran el pan de cada día, en donde las derrotas con países como Venezuela o como Bolivia eran también el pan de cada día. No podíamos sentirnos superiores a nadie, porque básicamente teníamos que perder partido tras partido tras partido. Nuestra posición era de sumiso, nuestra posición era de fracaso, nuestra posición era de ser dominado por los demás países de Conmebol, y sobre todo, nuestra posición era la última de la tabla de posiciones rumbo al Mundial. ¿De verdad creyeron que un técnico con una mentalidad tan pesimista y fatalista nos llevaría al Mundial? A mi humilde opinión, yo creo que no, pero para eso está la caja de comentarios, para que discutan. ¿Ustedes de verdad pensaron de que un técnico como Chemo del Solar nos llevaría al Mundial? Los voy a estar leyendo en los comentarios y voy a estar tal vez respondiendo alguna de las respuestas. Pero regresando al punto de controversia, en esta selección tampoco creo que haya habido una alegría, porque sinceramente no creo que para unos chicos menores de 20 años le haga bien perder partido tras partido, y con una volada de por medio, por cierto. Así que no creo que mucha alegría haya habido en ese vestuario. En cuanto a placer de jugar al fútbol, tampoco creo que lo haya habido, ya que es solo cuestión de ver el último partido de Perú contra Uruguay. Alejandro Pósitos, siguiendo nada más una táctica y una orden de su entrenador, no estaba jugando con gusto, estaba jugando nada más por obligación, o eso es mi pensar. Y por último, la posibilidad de poder generar un espacio relajado. A ver, muchachos, ¿para qué nos vamos a engañar? Ese espacio no creo que haya sido relajado. Ese espacio ha de haber sido muy tóxico y muy agresivo con las derrotas y tras derrotas que se experimentaban en la selección sub-20. Y bueno, señores, esto creo que ha sido todo por el día de hoy. Esta ha sido mi humilde opinión sobre el balance general de la selección sub-20. No tanto un aspecto futbolístico, sino más bien un aspecto, como ya dije, psicológico. Bueno, ahora decirles que si quieren que siga subiendo estos videos en formato podcast al canal, le den un like y sobre todo se suscriban, ya que estos dos creo que son los mayores indicadores de que a ustedes verdaderamente les ha gustado el video. Y bueno, ahora sí, sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Yo he sido su fiel compañero y su fiel servidor Arcamed 456. Nos vemos en un siguiente video. No olviden lavarse las manos y chau chau.